Doctor Mola. Quería hacer alusión al tema este de la escritura y El mito de Zeus y Thames. yo creo que eso es mejor explicarlo por un proceso histórico de tránsito Mola, regálame un segundo. Profesor Martín, présteme el micrófono. que ha vivido la humanidad de la grafía o del discurso oral a la grafía, la escritura. Eso no puede pasarse por alto. El asunto de Sócrates y Platón para mí está vinculado con eso. Porque quien está reivindicando el discurso oral permanentemente es el maestro Sócrates. De hecho, hay que decir que la filosofía está en la calle. Con Sócrates la filosofía está en la calle. Está fuera de la... una referencia hoy que deberíamos viva para toda la gente que amamos la filosofía, es ese dato de que la filosofía está en la calle con Sócrates, conversando con todo el mundo, dialogando. Si en algún pensador le arranca a uno la idea de que la filosofía es un diálogo entre saberes, es a través del discurso socrático. Y eso es un elemento sumamente importante. Entonces, con Platón, y después vinieron todo un paquete de escuelas, y me parece que a partir de la muerte de Sócrates en el 399, es que la filosofía se enclaustra hasta el día de hoy. Eso es un dato histórico relevante para todos nosotros. Porque, ¿cuál es el problema? Que no debemos olvidarse aquí. Los poderes fácticos, desde en aquel entonces y hoy, siguen vigilando la actividad filosófica en cuanto a pensamiento libre, no en cuanto a pensamiento alienado. Y lo vigilan en cuanto a pensamiento liberador, como discurso crítico. Está observado por los poderes fácticos de la sociedad. Lo hicieron lo que eliminaron a Sócrates. Eso es evidente. Entonces, ¿qué pasa ahí? La sociedad está viviendo un momento de tránsito del discurso oral al discurso escrito. El momento intenso en esa relación lo vive Sócrates. Fíjense que Sócrates es el maestro de Platón. Pero sin embargo, siendo Sócrates el maestro de Platón, el discípulo Platón establece una relación carnal entre pensamiento y escritura. No debemos olvidarlo, señores. Porque quien realmente presenta un divorcio en la historia del pensamiento entre pensamiento y escritura es Sócrates. Porque cree que el único pensamiento realmente verdadero es el que se expresa mediante la palabra viva. Pero la sociedad se está moviendo y está cambiando. Entonces, con Platón, fíjate que Platón inaugura una forma distinta al diálogo. Es una forma creada por el propio Platón para exponer su discurso. Entonces, en Platón hay una relación directa, carnal, entre pensamiento y escritura, que no está en Sócrates. Que no me como aquello de que no sabía leer. Eso no es verdad. Sócrates sabía leer y pensaba y todo eso. Pero hay una tradición que dice que no sabía leer. Claro que sí, que sabía leer. Entonces yo creo que esa relación que hay ahí hay que explicarla por procesos que está viviendo la humanidad. Que está pasando de la época en un momento de transición de la cultura oral a la escritura, que es lo que realmente encontramos con la figura, y está vinculado con el proceso mismo de tránsito del mito. El mito, como forma de exposición, es un elemento interesante dentro de la cultura griega, se cierra con Aristóteles. En Platón, el mito, la expresión mitológica es un recurso de exposición del saber y del conocimiento. Está claro. Quien trata de superar esas explicaciones mitológicas y el uso del mito como recurso de explicación y de comprensión del mundo es Aristóteles. Ya ese mito no está en Aristóteles. Aristóteles lo liquida. La expresión mitológica del mundo, en la realidad, está liquidada plenamente. Que ese es, con todo, el discípulo número uno de Platón, es ese Aristóteles, el que le contestó. Porque aquí estamos acostumbrados a decir que si tú me contestas, tú no eres discípulo. Yo no estoy de acuerdo con eso. El gran discípulo de Platón es quien lo supera. Esa es la dialéctica.
Es el quien supera a Platón y hace la crítica y plantea una visión nueva de comprender el mundo de la realidad, que ya no será la platónica, porque realmente, así como podemos decir que Platón representa la mata de todas las formas de racionalismo e idealismo, también Aristóteles representa la mata de todas las formas de empirismo y de explicación del mundo a partir de la materialidad del mundo. Eso es importante e interesante, explicarlo para que podamos meternos, porque es que la exposición de Julián es muy buena, pero ¿qué pasa? Que hay muchos temas. Entonces, ¿qué pasa? Si tú no ordenas todos esos temas con perspectivas, entonces te puedes perder. Por ejemplo, miren por ejemplo esto. ¿Qué pasa con Platón? En Platón lo que hace es que renuncia a explicar el mundo a partir de lo sensible. Eso está claro en la República. Es decir, nada sensible es objeto de ciencia. Pero, ¿de dónde sale eso de que nada sensible es objeto de ciencia? Es importante planteárselo, porque tenemos que situar la cosa para poder elaborar el pensamiento crítico. ¿Qué pasó? Que los fundadores de la filosofía, que mencionó Julián, que son los presocráticos y toda esa gente lo que están observando el mundo, y la realidad son los sentidos los que están en movimiento. Y entonces a partir de ahí ellos dejan que la razón los lleve y comienzan a explicar el mundo. Pero, ¿qué pasó con eso? Que se comenzó a dudar del testimonio de los sentidos. Y ahí entran una serie de filosofías. Ahí está Parménides, el poema de Parménides, dudando del testimonio de los sentidos. Ahí está Heráclito, dudando del testimonio de los sentidos. Ahí están los mismos sofistas, porque ustedes quieren una mayor duda, que es aquella expresión, esa también, pero la del otro, de Gorgias. El ser no existe. Si pudiera conocerlo, no pudiera explicarlo. Y si pudiera, la visión aquella de que el ser no existe el ser. Luego tampoco puedo conocerlo. Y luego tampoco puedo explicarlo. Los tres momentos. Un momento ontológico, un momento hermenéutico y un tercer momento de teoría de conocimiento. Entonces, eso tenemos que verlo para entender todos los procesos. Toda la filosofía platónica se puede explicar a partir de la idea de una renuncia de la observación y de la comprensión fáctica del mundo. ¿Por qué? Porque ese mundo, y él lo había estudiado a través de Parménides, porque también la filosofía platónica reacciona, es una reacción a la filosofía de Heráclito. La filosofía platónica, hay que decirlo claro, la filosofía platónica es una reacción a la filosofía de Parménides. También la filosofía de Platón está reaccionando a la propia filosofía del maestro, de Sócrates. Y a la propia sofística. Porque de hecho ya yo he escrito por algún sitio que si no hubiera sido por la crítica mordaz de los sofistas, no hubiera existido la filosofía de Atenas. Porque ahí es que entramos aquí. O sea, yo siempre le he dicho a Arbelo, ya yo no lo puedo seguir apoyando de cuando la gente escribe un libro. Ay, sí, qué buen libro escribió mi hermano Arbelo. No, señor. Es criticar el libro, leer el libro de Arbelo y criticarlo. Porque no habrá verdadera filosofía en República Dominicana hasta que no adoptemos una actitud crítica con nosotros mismos. Yo espero que este congreso que se va a hacer ponga el punto ahí. En eso, esto no está diciendo que Morla escribe un libro, no, busque el libro de Morla y léelo y critíquelo. Porque si usted no hace eso, aquí no habrá verdadera filosofía. Oye, si no hubiera sido por la crítica mordaz de los sofistas, que contienen en sí una ilustración, la primera gran ilustración de la humanidad, antes del siglo XVIII, hay que decirlo, realmente nosotros no hubiéramos conocido la filosofía de Atenas que se inaugura en la figura de Sócrates, Platón y Aristóteles. Entonces, esos elementos. Y ya para ir concluyendo, señores, porque hay una parte de Julián que es la parte de la dialéctica.
esa dialéctica platónica, ¿de dónde viene toda esa dialéctica? ¿Para qué sirve la dialéctica platónica? Eso es para la dialéctica, es el vínculo con la diversidad de las ciencias particulares. Todo eso lo retoma después Hegel. Toda esa visión de la dialéctica como expresión de lo general lo va a tomar Hegel sencillamente en la fenomenología del espíritu y la lógica. Eso está ahí, búsquenlo ahí, en el mismo sentido platónico. ¿Quién proporciona a Hegel la visión de los dos mundos? Del mundo sensible, del mundo suprasensible. ¿Quién proporciona eso a Hegel? Platón. ¿Qué es lo que quiere Platón? ¿Qué es lo que quiere Platón? Explicar el mundo sensible a partir del suprasensible. ¿Por qué? Porque ya él está combatiendo a Heráclito, el mundo es un eterno devenir, todo cambia, todo transforma, y de ahí de ese mundo que está cambiando no se puede hacer ciencia. Entonces se traslada a un mundo fuera de este para explicarlo. Pero hay un problema para nosotros los filósofos, porque en la práctica, ¿cómo podemos congeniar todo esto con la vida? Y nada menos que Kant, toda la crítica a la razón pura, y el mismo Hegel. Sostiene toda la culminación de la filosofía alemana. Está ahí. ¿Quién proporcionó todos esos elementos? Ahí está la grandeza, si hay que reivindicarlo de Platón. Por eso lo que decía Julián, la cita. Vamos a tomarlo en el sentido siguiente, y con esto culmino. Todo de alguna manera u otra, cuando reflexionamos, siempre debemos ir de una manera u otra a Platón, porque si va a reflexionar sobre el ser, tiene que ver las reflexiones de él. Sobre la teoría de las ideas, tiene que ver la visión de Platón. Si es sobre el amor, lo mismo. Si es sobre la estética y la belleza, lo mismo. En ese sentido, Platón siempre es un referente cuando uno va a tocar sobre la visión del Estado, del ciudadano, la dialéctica, que es uno de los grandes fundadores de la dialéctica, como diálogo, pero no solo como diálogo, sino como la vínculo, porque cómo yo me puedo elevar desde el mundo terreno en que vivo, el mundo directo y sensible, cómo me puedo elevar a la suprasensible, y a través de la dialéctica, señor. Es a través de la dialéctica que me puedo elevar. Todo lo que está ahí, geometría, eso es propedéutica, para que me ayude a mover el entendimiento y para que me eleve a la idea de bien. Porque el fin último es precisamente la idea de bien. Yo lo dejo aquí porque imagínense ustedes.